Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a un programa más de Flor de Loto Transformando la Pérdida. Y en el programa del día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que es sumamente común y es sumamente importante cuando alguien está transitando un duelo. Y esta es la problemática de no poder llorar. Fíjense qué importante es y qué tan común pasa esto. Escuchamos a personas que están transitando un duelo o que han pasado un duelo y que la mayor preocupación que tuvieron durante este proceso es precisamente esta dificultad de no poder llorar. ¿Y esto a qué se debe? ¿Esto por qué pasa? Yo creo que muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no pude llorar cuando trascendió mi mamá? ¿Por qué no pude llorar cuando perdí a tal persona? ¿Por qué hasta la fecha no puedo llorar o no me pude desahogar como yo hubiera querido? Entonces, algo que es bien importante y que les quiero recordar es esta parte de cómo vamos transitando un duelo. El duelo, que es un proceso psicoemocional completamente y que requiere de tiempo y que requiere también de muchas etapas por las cuales pasar, es muy importante que la expresión emocional conlleve esta parte de lágrimas, esta parte del llanto. Hay muchas personas que tienen esta dificultad y esta incapacidad de no poder llorar durante y después de la pérdida. ¿Y esto por qué pasa? ¿Esto por qué sucede? Hay muchísimas cuestiones y recuerden que nosotros somos seres conectados que formamos precisamente el que seamos seres integrales. Entonces, no podemos dejar a un lado nuestro cuerpo, no podemos dejar a un lado esta parte emocional y esta parte también espiritual que tiene que ver como con las creencias y con toda esta parte que está muy conectada a vivir un duelo y a vivir y a significar la muerte, ¿no? Y eso obviamente depende de cada persona, depende de cada creencia que tengamos y cómo vamos a pasar este hecho, ¿no? Recordemos que la muerte conlleva alrededor muchísimos mitos, muchos tabúes actualmente, ¿no? Y hasta la fecha de lo que es la muerte, qué pasa después de la muerte, a dónde se va el cuerpo, qué pasa con el alma. Entonces, son temas realmente muy, muy interesantes y muy importantes que aquí vamos abordando poco a poco en Flor de Loto, porque es importante que se le pueda dar como todo este espacio y todas estas esferas en donde hablamos de la muerte desde diferentes enfoques. Entonces, esta parte del llanto y esta parte de poder hablar de si tengo capacidad o incapacidad de poder llorar, tiene que ver primeramente con lo biológico, tiene que ver con esta parte natural del cuerpo de poder sacar, ¿no? A través de fluidos y a través de la parte líquida del cuerpo, alguna situación que ya no requiera nuestro cuerpo. Es como esta parte normal que pasa en un sentido biológico y físico de, por ejemplo, cuando hacemos un chorro de ejercicio. ¿Qué pasa? Cuando nuestro cuerpo se calienta de más, empieza este proceso de sudoración. Y entonces esta parte de sudar nos da a pensar y nos hace ver que nuestro cuerpo ya se está enfriando. Entonces este es como un sistema en donde así funciona nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con las lágrimas? ¿Qué pasa con nuestro llanto? Pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos una situación emocional que nos rebasa, cuando tenemos una situación emocional que nos hace sentir toda esa parte de tristeza, sí, pero también de miedo, pero también de enojo, empieza a ver esta situación y entonces el cuerpo habla por nosotros y lo hace a través de expulsar llanto, ¿no? De que salgan esas lágrimas. Entonces ustedes van a ver que a lo largo de que empiezan a experimentar emociones negativas, pues puede haber también muchísimo llanto.
o es más común a lo mejor que el llanto aparezca, ¿no? En nuestros ojos y que nuestro organismo saque de esta manera, a través del llanto, a través de las lágrimas, esa emoción incómoda en nuestro cuerpo. Claro que también se puede llorar de felicidad y esa es una sensación completamente diferente a un llanto por tristeza o a un llanto por enojo o a un llanto por miedo. Entonces creo que la mayoría podemos saber identificar los diferentes tipos de llantos por los diferentes tipos de emociones que podemos estar experimentando a lo largo de nuestra vida. En especial cuando hay una pérdida y cuando estamos en este proceso de duelo y sobre todo en un primer impacto, hay muchas personas que no pueden llorar. Hay muchas personas que tienen el deseo, pero no hay como esa actividad física de que las lágrimas salgan. Entonces es cuando empiezan a haber muchas preguntas, ¿no? Acerca de por qué me está pasando esto, por qué no puedo llorar, por qué no puedo desahogarme. Me encantaría, tengo la sensación, pero no puedo. Y entonces es cuando vienen las muchísimas preguntas de por qué pasa esto. Y es muy curioso porque tiene que ver mucho también con los condicionamientos. ¿Qué tanto a ti de niño, de niña, te permitieron llorar? Entonces, obviamente, cuando llega un momento de vulnerabilidad en tu vida, un momento complicado y un momento difícil cuando eres adulto, nunca piensas que pueda ser por esta razón. Y el mayor porcentaje tiene que ver con esto, con el condicionar la forma y la manera y el tiempo en el que tú tienes que llorar. Entonces, ¿cómo fuimos educados? Generalmente las personas mayores y a lo mejor de otras épocas tienen esta problemática o tuvieron esta problemática de no poder llorar ante una pérdida. Llámese la pérdida que sea, ¿no? Pérdida humana, pérdida del empleo, pérdida de una relación de pareja, alguna pérdida secundaria que a lo mejor podemos pensar que no es tan importante, pero que causa un gran impacto en la persona y en la vida de la persona que tiene esta pérdida. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? ¿Qué sucede con esta parte? Hay una incapacidad infinita de no poder llorar por los juicios, ¿no? Y es porque desde niños o desde niñas se les prohibió llorar. Y entonces vamos creciendo con esta idea de que las lágrimas son sinónimo de debilidad, que las lágrimas no te hacen ser una persona valiente. Y entonces cuando ocurre una situación en donde tú tienes que desahogarte, en donde tú tienes que llorar, en donde tú tienes que sacar esa emoción y las lágrimas van a ser uno de los vehículos más hermosos y más maravillosos para que tú te puedas desahogar y sentirte tranquila y sentirte en paz, no sucede. No sucede o no pasa por esta parte de qué van a pensar, qué van a decir, la pena y la vergüenza también de llorar en público, ¿no? En llorar en el funeral, en llorar cuando la gente se está acercando a ti a darte el pésame. Esto no se nos permite. Actualmente, ¿no? Y todavía pasa esto y pasa muchísimo, que las personas consciente e inconscientemente se resisten a llorar y a sacar esa emoción. Entonces es esta parte de estar ahí como la espinita, tener la sensación pero no poderlo hacer porque hay algo entonces que limita que salgan las lágrimas, que limitan que tú te puedas desahogar de una manera física, ¿no? Que le des por último esta instrucción a tu cuerpo, esta instrucción a tu cerebro de debes llorar para ir sanando, para ir limpiando también tu cuerpo de toda esa emoción que estás pasando y que es muy válida. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que sucede? Que te limitan, que desde niños nos limitan a no poder llorar, a que si lloras eres una persona débil, eres una persona cobarde. Y entonces vamos creciendo con estas ideas, vamos creciendo con estos condicionamientos y cuando llega el momento de ser adultos, pues hay una gran problemática en llorar, ¿no? Y no solamente, a lo mejor se nota más en un proceso en donde lo esperado, que es la pérdida de alguien, pues
tú estés llorando y no lo hagas, ¿no? Entonces, tiene que ver como con esta parte de condicionamientos, tiene que ver con esta parte de cómo te enseñaron y cómo te educaron a que las lágrimas tenían que brotar, ¿no? De tus ojos, de tu cara, de tu cuerpo. Y entonces cuando eres una persona muy firme, muy fuerte, muy autoritaria, ¿no? Muy fría, quizá también tenga que ver como con esto, porque recuerden que toda esta serie de situaciones de personalidad tienen que ver un poco también con aprendizajes del desarrollo, ¿no? Y cómo nos van criando y qué es lo que nos van diciendo y cómo nos van metiendo como estos chips de creencias, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo que te va a servir a ti en la vida? Y entonces cuando llega el momento de ser vulnerable, no te lo permites. No te lo permites tú, ¿no? Porque nadie te tendría que decir si tienes que llorar o no tienes que llorar, o si es bueno llorar o no es bueno llorar, ¿no? Entonces, generalmente es como esta presión social, ¿no? Y como esta parte masiva de cuando hay más gente, no permitirte el llorar, porque entonces va a ser un símbolo de debilidad y de tristeza y de saber que estás deshecha en ese momento porque perdiste a alguien que tú amabas mucho, y entonces no está permitido, ¿no? Y la primera que no se permite hacerlo eres tú. Entonces, imagínate la importancia de todos estos procesos y de toda esta parte de cómo vamos diseñando y de cómo vamos enseñando también a nuestros hijos a manejar sus emociones. Entonces, este es un mensaje y este es un programa dedicado también a todos los padres de familia, porque viene desde esta parte de ser niños, ¿no? ¿Qué significado le damos a las lágrimas? ¿Qué significado o qué decimos cuando una persona tiene ganas de llorar y que llora por lo que sea, por alguna situación que le causó alegría, por alguna situación que le causó muchísima felicidad, por alguna situación que le causó muchísimo enojo, y entonces hay lágrimas también de coraje y de mucho rencor y a veces de mucho odio, o esas lágrimas también por miedo, ¿no? Entonces nuestro cuerpo expresa nuestras emociones. Por eso es que siempre va a estar, o sea, la cuestión mecánica y física siempre va a estar ahí. Pero ¿qué va a hacer que suceda o no suceda? Como el permiso que tú le des a tu cuerpo de poder soltar y sacar esa emoción. Entonces, llorar nunca va a ser malo, llorar nunca va a ser símbolo de debilidad, al contrario. Las lágrimas ayudan mucho, las lágrimas sanan mucho, las lágrimas limpian mucho el cuerpo y limpian mucho también como esta parte de la mente, ¿no? Seguramente te ha pasado que cuando te desahogas y lloras y lloras y lloras y lloras por alguna situación que en ese momento no está saliendo bien, o que en ese momento te duele mucho o que te entristece mucho, y más cuando se tocan emociones negativas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te sientes después, no? O sea, te sientes más ligera, te sientes más tranquila. Esta parte de desahogo en los seres humanos es sumamente especial y es sumamente sanadora, y es sumamente importante que lo hagamos también de vez en cuando, porque es esto, no nos permitimos llorar, no permitimos que las lágrimas salgan de nuestra cara, salgan de nuestros ojos, porque tenemos que hacer 1000 cosas, porque tenemos que atender 1000 cosas, porque tengo que ponerle atención a 1000 cosas, y entonces todo eso se va quedando, se va quedando, hasta que llega un punto en donde hay una explosión. Y pueden pasar años, y pueden pasar muchísimo tiempo en donde se vengan situaciones imprevistas, en donde se vengan situaciones depresivas importantes, y uno se da cuenta que es por eso que tantos años se guardó, por eso que tantos años no se habló, por eso que tantos años estuvo ahí retenido, y que se prefirió no sacarlo, no llorarlo, no hablarlo, no expresarlo, y que está causando, o que causa en ese momento al paciente, muchísima problemática.
Entonces es cuando te va contando el paciente y cuando te va diciendo que en su momento no pudo llorar, que hasta la fecha se le dificulta mucho en algo esperado, ¿no? O en algo en donde lo ideal en ese momento hubiera sido como el poder darse ese permiso de poder llorar. Entonces son muchas situaciones sociales, son muchas situaciones de crianza también, de toda esta parte de creencia, de lo que significa realmente el llanto, de lo que significa llorar, y que fíjate, a lo mejor tú no lo sabías y que es súper interesante, tiene que ver con esta parte de qué tan fácil para ti es llorar durante tu proceso de duelo o durante este proceso de pérdida o durante este hecho que a ti te causa mucha tristeza y que no lo puedes hacer porque puede más esta parte de qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. De repente también muchos pacientes comentan que no hay tiempo, ¿no? Que no hay tiempo como para poder darse unos minutos, poder desahogarse, poder de verdad romperte, ¿no? Llorando, sacar todo lo que se siente y poder seguir adelante, porque esto ayuda mucho y es parte también fundamental del duelo. Y creo que también es algo que se debe de comentar para que tú, si estás viviendo esta parte de dificultad, de querer llorar pero no poder, tiene que ver con esto y tienes que darte este permiso. Tienes que decirle a tu cuerpo que no hay problema, o sea, que saque eso, ¿no? Que saque eso que se está convirtiendo en un nudo en la garganta, en un dolor en el pecho, en situaciones gastrointestinales, en situaciones de dolores, ¿no? De dolencias, y que está ahí y que a veces la persona se desahoga, la persona saca todo eso que trae y ¡fum! Mágicamente se termina esta situación de dolores físicos. Y es que, como les vuelvo a recordar, todo está conectado. Nuestro cuerpo está conectado, nuestro cerebro está conectado, esta parte de creencias, esta parte espiritual, esta parte del alma que tiene que ver mucho con estos procesos de muerte, que tiene que ver mucho con estos procesos de duelo, que tiene que ver mucho también con creencias, está súper conectado y no lo podemos desconectar porque entonces va a haber alguna situación a lo largo de nuestra vida, ¿no? Así como no podemos descuidar estas tres partes que nos forman como seres humanos, ¿no? Que es el cuerpo, que es la mente y es el espíritu. Entonces, si te das cuenta, estas tres instancias que son súper importantes están conectadísimas al llanto, están conectadísimas a nuestras lágrimas. Entonces, es hermoso poder llorar de felicidad, pero también es muy válido poder llorar porque algo te duele y algo te duele muchísimo. Y entonces, consciente o inconscientemente, no te permites que pase ese proceso, no te permites llorar, no te permites soltar. Y entonces es cuando ahí comienza la problemática y sucede mucho en estos procesos del duelo. ¿Qué tanto me permito desahogarme? ¿Qué tanto me permito llorar? Porque es indispensable, o sea, es súper, súper indispensable. Si tú crees que lloras más de lo habitual en un duelo, muy bien, felicidades. Si tú no lloras absolutamente nada en este proceso de duelo y estás rígido todo el tiempo, pasa mucho en los varones, ¿no? Especialmente en los varones que tienen que tener esta fortaleza, porque quién sabe quién se los dijo, toda la sociedad, ¿no? Y todo el mundo, de que un hombre tiene que ser fuerte, que un hombre no debe de llorar, porque entonces si llora muestra debilidad y entonces un hombre débil ante una sociedad pues tiene un chorro de significados, ¿no? Menos lo que debería de ser, y entonces esta vulnerabilidad del ser humano pues desaparece, ¿no? No sé dónde se queda, dónde lo dejamos, y lo peor es que lo asumimos como que eso es verdad, como que eso tiene que ser así, como que lo que marca la sociedad, como lo que marca la otra gente,
tiene que ser así. Si yo no sigo ese patrón, entonces yo soy el que estoy mal y yo soy el que soy marica y yo soy el que soy gallina y entonces yo soy el que no tiene que sacar esas emociones, ¿no? Esas emociones, esas sensaciones y esos sentimientos. Entonces creo que tienen muchísima dificultad, sí las mujeres, pero sobre todo los varones, de poder sacar, ¿no? Y el poder salir estas lágrimas de sus ojos, porque no es permitido. No es permitido y es muy juzgado. Ahora imagínense en público, ¿no? En el funeral, cuando están despidiendo a papá, a mamá, a cualquier persona que haya sido importante en sus vidas. Es como resistir, como regresarse y regresarse a las lágrimas por estas afirmaciones que son completamente falsas y que cuando tú le das otro sentido a toda esta parte, va a ser mucho más fácil que tú puedas llorar. Y sobre todo, despejar al cuerpo de esto que te está diciendo y que te está hablando. Entonces, cuando el llanto se queda atorado, se convierten en enfermedades. Cuando la tristeza que se queda atorada y no sale de una manera adecuada, no sale de una manera en la que tu cuerpo te lo va a agradecer, porque esto es un mecanismo completamente normal del cuerpo, hablando de lo físico y hablando de lo biológico, salen todo el tiempo y todos los días constantemente fluidos de nuestro cuerpo. Entonces las lágrimas y el llanto pues no es la excepción. Entonces es como esta parte de sensibilidad también del ser humano que es muy válida, y que si en ese momento tú estás súper sensible y todo te hace llorar, ¿no? Hasta porque la mosca pasó, pues entonces sácalo, desahógalo. Eso es muy importante y también lo tenemos que hacer como un hábito, porque también cuántas veces se nos restringe esto. Y porque a veces sí estamos siempre acompañados, ¿no? De la familia, de los hijos, de los compañeros del trabajo, jornadas muy largas de trabajo en donde se olvida completamente esta parte de, yo quería llorar y ya lo iba a hacer, pero entonces tengo que hacer 1000 cosas, ¿no? Sí es cierto, es que yo tenía ganas de llorar, pero ya no lo pude hacer porque ya tuve que llevar a mi hijo a la escuela. Sí es cierto, como que mi cuerpo me decía, tienes que llorar, es el momento, pero híjole, no pude, ¿no? Me puse a hacer otra cosa. Y obviamente, pues todo esto va distrayendo, ¿no? Todos estos estímulos externos van a distraerte en el momento de llorar, ¿no? De sacar esas lágrimas. Sin embargo, es muy importante que lo retomes y que puedas hacerlo, porque esto va a quitar esta incapacidad. Recuerden que todo lo que existe y no hacemos se puede convertir en un hábito. Pero ¿qué es lo que necesito? La práctica, ¿no? Tenemos que practicar constantemente esta parte del llorar, quitarnos muchos juicios, quitarnos muchos puntos de vista de que llorar es malo, que llorar es debilidad, que llorar te va a llevar a la ruina, ¿no? Que llorar te va a hacer mucho mal. Y yo no sé en qué momento se tomó esto como cierto de creerlo así, ¿no? Entonces, no tienen nada que ver con esto. Hagan la prueba, permítanse un día, dense un día, 10 minutitos, 15 minutitos, para poder ser mucho más flexibles también con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con este sistema completamente emocional que tiene esa ventaja, ¿no? El poder expresar y el poder sacar nuestras emociones de nuestro cuerpo y que no se queden ahí atoradas y que no se queden ahí sin trabajar es verdaderamente maravilloso. Les va a ayudar muchísimo. Empiezan a sentirse más ligeros, empiezan a sentir mucho más paz cuando ustedes se permiten llorar, cuando ustedes se permiten ser vulnerables, porque es una de las cualidades que tiene el ser humano y que no podemos dejarla a un lado, ¿no? Somos seres humanos, somos una especie diferente a otras especies y tenemos esta capacidad también del llanto. Entonces, es esto, es como toda esta presión, es como toda esta parte que está ahí, ¿no? Constantemente en nuestra cabeza
que obviamente no la hacemos consciente y que es que en el momento pues no nos ponemos a pensar así de, a ver, ¿por qué no puedo llorar? ¿No? O sea, no, es más como todas estas emociones abrumadoras y más cuando hablamos de una pérdida física que sucede en un primer momento, no puede ser muy común o muy normal que no puedas llorar, ¿no? Hay muchísima otra gente que en el momento no deja de hacerlo porque también no hay como esta parte de control en el sentido de es esto, ¿no? Es desahogarte, llorar, sacarlo y llega un momento en el que obviamente ya hay mucha más tranquilidad y mucha más conciencia también de hacia dónde quiero ir o qué va a pasar o qué puedo hacer. Entonces, estos son procesos completamente personales. Va a haber gente que no derrame ni una lágrima y va a haber gente que no va a parar de llorar, ¿no? Que hay personas que se desmayan de esta parte del esfuerzo, de esta parte de las lágrimas, ¿no? Hay personas que dicen mucho esta parte de ya me quedé sin lágrimas, o sea, ya no puedo llorar más de lo que he llorado. Y tiene que ver como con toda esta parte, les vuelvo a comentar, de crianza, de juicios, ¿no? De qué tan válido, de qué tanto te permites también tú llorar y desahogar esta parte. Y que les vuelvo a recordar que en un proceso de duelo es sumamente importante que tú lo puedas hacer. Que no solamente hables, ¿no? De lo que te entristece o de esta parte que todavía te duele, sino que también esto se vea reflejado en lágrimas, ¿no? Claro, si tú así lo necesitas y es como esta parte de pacientes que tengo la sensación de llorar, quiero llorar, pero no puedo hacerlo. Va a haber muchos pacientes que te lo puedan contar muy tranquilamente, que puedan hablarte de tu dolor muy tranquilamente sin tener esa necesidad de llorar y también es muy válido, ¿no? Pero todas estas personas que tienen esa necesidad, que quieren llorar, que quieren desahogarse, que tienen las lágrimas ahí retenidas y que se quedan ahí literal, ¿no? En el lagrimal y no salen, es porque está pasando esta situación. Es porque viene de estos condicionamientos y porque viene de esta parte de no permitirte. O sea, porque no te lo permitieron y porque entonces se te quedó tan grabada esta idea de no llores, ¿no? No seas chillona, no seas chillón. Y entonces es así como que nos van bombardeando y bombardeando de que uno tiene que ser fuerte todo el tiempo, de que uno no puede mostrar debilidad, de que uno no puede ser sensible ante las cosas y ante las situaciones. Y entonces empieza a haber una situación de mucha inflexibilidad, ¿no? De hecho, hay personas que se les nota muchísimo esa inflexibilidad, ¿no? Esa parte de ser todo el tiempo fríos, de no mostrar expresiones o emociones a nivel hasta facial, ¿no? O sea, muchas personas que están todo el tiempo con cara larga, ¿no? O todo el tiempo que no expresan ninguna situación de tristeza, de enojo, no sabemos, ¿no? No sabemos cómo está esa persona. Entonces esto es un claro ejemplo de todos estos condicionamientos con los que se va creciendo. Así que bueno, esta es la información que les quería dar el día de hoy. Espero les sirva mucho, espero la compartan también muchísimo y que a partir de que estén viendo este momento, ustedes se permitan el llorar. Independientemente de la emoción que sientan, si ustedes ahí tienen esa sensación de llanto, permitan que salgan esas lágrimas. Permitan que su cuerpo se enfríe, permitan que su cuerpo empiece a desahogar todas esas situaciones que si no salen se pueden convertir en enfermedades, se pueden convertir en situaciones de temas de salud mental importantes, ¿no? Depresión, ansiedad, algún trastorno que siga como este curso y que aparte haya comorbilidad y entonces empieza a haber una serie de situaciones que se agravan por esta situación de no permitirnos sacar esa emoción, ¿no? Por esta situación de no permitirnos llorar. Entonces, espero les haya servido. Nos vemos el próximo lunes con un programa más.
aquí en Flor de Loto, Transformando la Pérdida. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y recuerda que mis redes de contacto se quedan en la descripción del canal. Ahí las pueden buscar, ahí me pueden escribir en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en TikTok. Así que cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, por favor, escríbanme. Todos sus comentarios los leo, todos trato de contestarlos y pues muchas gracias.